Muy buenas tardes tengan ustedes todos nuestros queridos oyentes que nos ven aquí en su podcast Noticias y Buenas Noticias. Hoy seguimos en el Evangelio de San Marcos y vamos a estar hablando un poco, ya es casi la historia final del Evangelio en el capítulo 6, la alimentación de los 5,000 que comienza en el versículo 30. Queremos hablar aquí de un tema bastante importante para la iglesia que muchas veces no se toma en consideración. Y es el tema de la misericordia. Queremos hablar un poco de algunos aspectos de la misericordia en la iglesia, así como Jesús nos enseña hoy en esta alimentación. Es muy interesante porque algunas veces la iglesia es vista como simplemente un lugar que se preocupa por las cosas espirituales, pero no mucho por las cosas materiales. Pero no es así como el Señor nos enseña hoy en este Evangelio, pero vamos a discutirlo más adelante en este mismo podcast. Así que quédate con nosotros y no te muevas. Quédate esperando por este gran concepto que tenemos hoy para desarrollar. Por el momento, vamos a saludar aquí al Pastor James, Pastor Anthony, Dilibertos, ¿qué nos cuentan? Hola, no tengo mucho que contar. Estamos otra vez muy contentos de estar con todos ustedes. Sí, es un gusto poder saludarlos. Estoy con muchas ganas de estudiar con ustedes. Excelente, pues sin hacerlos esperar más, ¿por qué no vamos a la noticia del día? Pastor Anthony. Ok, muy bien. Pues yo quisiera hablarles en particular sobre el hambre. Y no porque tenga mucha hambre en estos momentos. Yo almorcé bien, cené bien. Sino que salió esta noticia no hace mucho sobre la reapertura de los comedores escolares aquí en la isla después de 2 meses de estar cerrado. Como medida del gobierno para frenar la propagación del coronavirus. Por un lado, yo lo veo como una muy buena noticia, ¿verdad? El hecho de que estas familias que tanto dependen de recibir esas comidas van a poder hacerlo de nuevo. Pero por otro lado lo veo como algo complicado, ¿verdad? Difícil por el hecho de que existe tanta hambre, ¿verdad? A lo largo no solo de nuestra isla, sino a lo largo del mundo y el COVID-19 está complicando aún más la situación. ¿Verdad? Hay mucha necesidad, dice una de las personas que está contenta por la reapertura de estos comedores. Quería tirar la pregunta al aire para que lo discutamos. ¿Cuál sería la respuesta de la iglesia ante el hambre? ¿Cómo respondemos como cuerpo de Cristo a las necesidades físicas que tanto las hay? Sí, me parece que hay que considerar dos límites, ¿no? Por un lado está el hecho de hacer como aquel hombre, el levita y el sacerdote, que vieron al hombre tirado en el piso y nadie fue a socorrerle ni ayudarle, sino irónicamente el samaritano. Y eso significa no amar al prójimo, obviamente. Por otro lado está en quizás convertirse en simplemente
una institución como cualquier otra del gobierno que distribuye comida. Y en ese necesitamos ser bien claros, porque aunque la iglesia no es una institución o simplemente un club que reparte comida, no podemos dejar de lado el hecho de las necesidades de nuestro prójimo son nuestras necesidades, y el Señor mismo nos enseña a verlo de esta forma, ¿no? Sí, muy interesante. Una de las cosas que leí en este artículo que había compartido el pastor Anthony, que va con lo que dice el pastor Maita. La mujer, en respuesta a la comida y considerando el hambre, comenzó su oración diciendo, estoy lidiando con la depresión. ¿Notaste esto? Estoy lidiando mucho con la depresión. Y entonces ella está expresando, mientras que están hablando de la comida material, ella está expresando también el hambre espiritual. Y la respuesta de la iglesia siempre desde su inicio ha tenido que ser y ha sido, gracias a Dios, en muchas partes de nuestra historia, los que responden a los dos, los que responden a las necesidades espirituales y también las necesidades materiales. No recuerdo el orden que había dicho. Los dos. Y si confesamos que el hombre es cuerpo y alma, entonces la comida es también de cuerpo y alma. Y eso es lo que vamos a ver en la historia de hoy, ¿verdad? Jesús no solamente se preocupa de las cosas espirituales, sino también las materiales. Pero no quiere que preocupamos nada más de las cosas materiales, sino que ponemos primero las necesidades espirituales. Y creo que la iglesia, en su respuesta a la comunidad, tiene que ser esto. Hay otros que pueden ofrecer la comida, el pan diario. Solo la iglesia puede ofrecer el pan espiritual, pero no quiere decir que dejamos a un lado el pan material tampoco cuando veamos a nuestro prójimo en necesidad. Bien, yo creo que es una gran noticia que nos trae Pastor Anthony y nos conecta perfectamente con nuestro texto de hoy, como hemos dicho ya antes, la alimentación de los 5,000. Tal cual. Muy bien, habiendo entonces hablado de las noticias, vamos entonces a las buenas noticias. Estamos aquí en San Marcos, capítulo 6, versículos 30 en adelante, hacia el final del capítulo. No lo pierdes. Muy bien, estamos de vuelta, estamos aquí con el texto. Durante el break noté que no estaba completamente correcto lo que había dicho. Ese no termina el capítulo, hay 2 historietas más. Entonces estamos leyendo la alimentación de los 5,000. Entonces vamos al texto, vamos a leerlo. Ok, dice así la palabra del Señor. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar apartado y descansen un poco. Y es que tanta gente iba y venía que ellos no tenían tiempo ni para comer. Así que se fueron solos en una barca a un lugar apartado. Pero muchos que los vieron partir los reconocieron y los siguieron a pie desde las ciudades. Llegaron antes que ellos y se reunieron con él. Cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque parecían ovejas sin pastor, y comenzó entonces a enseñarles muchas cosas. El tiempo pasó y se hizo tarde, así que sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, ya es muy tarde, y en este lugar no hay nada. Despide a esta gente para que vayan a los campos y aldeas cercanas y compren algo de comer. Jesús les respondió,
denles ustedes de comer. Pero ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos a comprar pan y les demos de comer? Eso costaría como 200 días de sueldo. Jesús les dijo, vayan a ver cuántos panes tienen ustedes. Cuando lo averiguaron, le dijeron, tenemos 5 panes y 2 pescados. Jesús les mandó entonces que hicieran que la gente se recostara por grupos sobre la hierba verde. Y ellos así lo hicieron, formando grupos de 100 y de 50 personas. Jesús tomó entonces los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a sus discípulos para que los repartieran entre la gente, y también repartió entre todos los 2 pescados. Todos comieron y quedaron satisfechos, y con lo que sobró del pan y los pescados llenaron 12 cestas. Los que comieron fueron como 5,000 hombres. Palabra del Señor. Muy bien, muchas gracias. Ok, contexto otra vez. Estamos después de varios milagros y actividades. Teníamos este pequeño break en que hablábamos de Juan el Bautista y otras cosas que podemos decir fuera de la cena. Y volvemos a Jesús y Jesús está cansado y los discípulos también han sido enviados. Ahora han vuelto a Jesús y todos están pero bien cansados y tienen hambre los discípulos y Jesús. Muy interesante que comienza esa historia hablando del hambre de Jesús y sus discípulos. Ellos están cansados, ellos quieren descansar, ellos quieren comer. Y Jesús más bien alimenta a otros, porque vea que la necesidad y el hambre de otros es mayor aún que lo suyo. Entonces, muy interesante que comienza como esto. Creo que ustedes dos pueden simpatizar igual que yo con los discípulos. Las últimas semanas han sido muy cansón. Gracias a Dios estamos comiendo bien, pero en cierto sentido solo estamos en casa trabajando, comiendo, trabajando. Entendemos exactamente lo que están sintiendo. Y me gustaría quizás abrir la conversación en estos primeros versículos aquí con la pregunta, y quizás comenzamos con el pastor Maita. ¿Qué nos dice acerca de Jesús encarnado? Que Él tiene hambre y sin embargo de una vez comienza a actuar. Sí, sin duda que el Señor es uno que la palabra misericordia describe bien quién es Él. Él es la misericordia encarnada y fuera de Él no hay misericordia. De hecho, uno podría decir que todas estas comidas que se han empezado a repartirse no nacen de la misericordia, porque no son de Dios mismo, no nacen de Dios, sino de las obras del prójimo. Sin embargo, cada vez que un cristiano actúa, lo hace de parte de Dios mismo y es la misericordia de Dios extendida en el mundo entero. Es importante hacer esa diferencia porque algunas veces se ve esto como, wow, esta es una obra muy buena y realmente lo es, pero cuando no está hecho con fe, entonces deja de ser una buena obra. Lo interesante en esto es hacer un paralelo entre el Salmo 23 y esta historia que siempre me ha llamado la atención, porque el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me falta, en campos verdes me hace descansar, me lleva a arroyos de aguas tranquilas. Todas imágenes que relata Marcos, ¿no? Él dice que estaban en un lugar bien verde, había agua porque estaban allí en las barcas. Y más adelante dice, me preparas un banquete a la vista de mis adversarios, etc. Es como Jesús mismo cumple ese salmo con su propia vida, ¿no? Él es el buen pastor, Él es la misericordia. Él no hace esto para ganar méritos Él mismo, Él no hace esto porque nosotros lo merezcamos, sino como dice el salmo más adelante,
por honor de su nombre, ¿verdad? Mm. Porque ah, esa es su forma de ser. Su esencia como verdadero Dios y verdadero hombre es socorrer a su gente, a su creación con estas cosas materiales y también espirituales. Así que si uno quiere ver realmente qué es la misericordia, cómo es la misericordia, solo hay que ver al Señor para darse cuenta que Él no está buscando nada para Él mismo, sino más bien para beneficio de su creación. Muy interesante, muy bueno, Pastor. El concepto de la conexión con Salmo 23 me llama mucho la atención, porque se nota también la actitud y las razones de Jesús de cumplir con su misión, ¿verdad? Tú dijiste que Él es misericordia encarnado. Y una de las cosas que me llamó a mí la atención es en el versículo 34, vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos porque parecían ovejas sin pastor. El motivo de Jesús comienza en ver la necesidad de las personas, ¿verdad? La misericordia de Jesús no se base en que las personas eran muy dignos, o es que, bueno, ellos habían caminado tanto tiempo, entonces Él pensó, ellos merezcan algo de mí. No, era por ver su condición. Y algo que es muy importante es que es algo activo, ¿no? No es algo de, ok, déjame sentarme a ver entonces cómo yo voy a resolver esto. No, es una reacción del Señor, esa palabra, es que Él está movido a hacerlo porque ama a su creación. Es como en ese versículo 2 dice, me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honor de su nombre. Ese es Él, ese es el Señor. Sí, y hay otra referencia ahí, porque Salmo 23 es uno. La otra que siempre es céntrico en el Antiguo Testamento es Ezequiel 34, que de verdad nos toca los dos este domingo, por el orden que estamos usando ahora. Ezequiel 34 habla de cómo el Señor mismo ha visto que sus ovejas son descarriados porque han sido abusados por los pastores de Israel. Y él dice, yo mismo voy a ser su pastor. Yo mismo los voy a vendar, los voy a cuidar, los voy a alimentar. Y Jesús está haciendo exactamente esto. Y lo hace, y para mí este punto es importantísimo. No por nada en ellos, sino por quién es Él, ¿verdad? Sí. Por ver su necesidad. Cuando Jesús nos mira desde el cielo, y digo ahora de términos de hoy, y nos vea sufriendo, si Jesús nos vea pasando por hambre en casa por el COVID, si Jesús nos vea pasando por temores, por los temblores, si Jesús nos vea en toda esa situación, ¿no le parece que le importa a Jesús? Sí, totalmente. Claro, le afecta en su cuerpo. Sí. ¿No? Esa palabra que se usa, que se traduce como compasión, estoy seguro, Pastor James, que tú tienes notas ahí sobre esa Sí. palabra, pero es muy significativo porque es una misericordia que se siente en las entrañas de las personas, ¿verdad? De la persona. Es algo que no se puede ignorar, que te toca al fondo en tus intestinos, Sí. ¿verdad? Y eso es lo que le lleva a Jesús a tomar acción, muy carnal. responder. Muy carnal, así esa mismo. palabra. La palabra, los de Ponce lo conocen porque prediqué un sermón una vez sobre la palabra explagnizomai. Aquí está en otra forma, explagnizeste. Muy difícil decir. Y hasta como suena la palabra, te dice que es algo
de adentro, es algo, dice, conmovido en los intestinos, como dijo el pastor Anthony. Quiere decir que él duele. Y para mí fascinante si pensamos del hambre más que nada. El hambre es algo que viene del mismo lugar. Si alguna vez has pasado hambre en serio. Y es que literalmente Jesús tiene hambre. Ese me llamó la atención esta vez, porque obviamente hemos visto ese texto miles de veces. Pero no había pensado tanto en el hecho de que Jesús no podía comer por tanta gente. Ahora él ve a las personas con hambre y él literalmente lo está sintiendo en su estómago. Su barriga, yeah. Y ahí veamos del latín y del español. Aunque no tenemos la palabra explagnizomai o aquí en su forma activo, tuvo compasión. Compasión también entendemos con que estamos juntos en la pasión. Los dos están sintiendo la misma pasión. Él lo siente en su cuerpo, tal como nosotros lo sentimos en nuestros cuerpos. Y la compasión de Jesús, y ahí es que veamos el cambio. Cuando Jesús está hablando del hambre que tiene la gente, aquí no es la comida material. Ese viene, obviamente. Pero si terminamos el versículo 34, y comenzó entonces, por razón de su compasión, a enseñarles muchas cosas. Es primero el pan espiritual. Su compasión comienza en ver el hambre que tenían, que los hizo llegar tan lejos para escucharlo. Fija esto, ¿verdad? Luego tienen hambre como él en su cuerpo. Pero aquí en 34 es Jesús que tiene hambre de barriga y ellos que tienen hambre de la palabra de Dios. Entonces Jesús les da la comida de la palabra de Dios. Y luego, cuando ellos también tienen hambre como Jesús de barriga, los da a todos de comer. Fascinante. ¿Sabe algo interesante que el texto nos muestra un poco? Es el hecho de cómo recibir a veces esta misericordia, ¿no? Porque me ha pasado algunas veces escuchar a miembros de la iglesia, no voy a decir cuál iglesia para que nadie se sienta identificado, miembros, ¿ok? En Venezuela. Sí. Sí. Cuida tus Por allá palabras. por allá lejos de aquí. Orando, ¿verdad? Por el pan de cada día, en el Padre Nuestro, orando para que Dios tenga misericordia de ellos y pues les ayude en todas sus necesidades. Pero por otro lado, cuando van a recibir la ayuda, no sé si les ha pasado, pero alguna persona dice, no tenía que molestarte, no tenía que hacer eso, por favor, no tenía que traer eso para mí. Y no sé, a veces me parece un poco contradictorio en cómo a veces uno espera la misericordia, ¿cierto? Es que yo le pido a Dios que me provea las cosas que necesito del cuerpo y del alma, pero entonces cuando llegan, yo digo que no, ¿no? Es cómo identificar que lo que alguien viene a traerme lo hace de parte de Dios, no es de parte de su corazón, porque en realidad lo que uno hay en la carne de uno es solo egoísmo, y es como Lutero menciona sobre Dios usando máscaras en la creación, ¿verdad? Que si uno tuviera los ojos y los oídos más abiertos, uno podría escuchar al lechón decir, vengo de parte de Dios para dar comida, ¿no? Pero es tan difícil entenderlo así, porque todavía hay un poco de orgullo para entender que si yo recibo un mango que me trajo el pastor Anthony, en realidad viene de parte de Dios.
¿no? Si yo recibo cualquier cosa, es de parte de Dios, no importa quién sea que lo haga. El carnicero que prepara la carne, la persona que agarra las manzanas, quizás ellos no saben para qué lo están haciendo, pero Dios está actuando a través de ellos para alimentarnos en cada cosa que llega a nuestra mesa, ¿no? Buen punto, Sí. muy buen punto, Pastor Gustavo. Después te traigo tu fruta, ¿ok? Bueno, hay más cosas en el campo que tú Después, tienes. Dios te va a amar. pero mira, es un muy buen punto que tú traes a la mesa, porque mira, ahí está el Cristo hoy día, ¿verdad? La misericordia encarnada. Cristo sigue teniendo compasión a su pueblo, ¿verdad? Sigue satisfaciendo todas nuestras necesidades, tanto las del cuerpo como las del alma. Y creo que muchas veces queremos ver un milagro, ¿no es cierto? Ujú. Y pensamos, si solo Jesús apareciera y Él abre mi refrigerador y Él multiplique la poca comida que yo tengo ahí. Pero no nos promete un milagro así. Pero eso no quiere decir que no siga obrando a través de su cuerpo y teniendo misericordia de sus hijos amados, ¿verdad? A través de la iglesia, a través de los hermanos en Cristo, quizás que Él envía, ¿verdad? Para traer lo que un hermano tanto necesita. Ya, y lo que digo a veces a las personas cuando pasa esta situación, que me imagino es un poco incómodo para ellos recibirlo, es simplemente, mira, déjate querer por Dios, deja que Él Ahí te ame está, en esa forma, ahí ¿no? está. No piense que es porque yo soy bueno, yo no soy bueno, no es porque yo soy el más misericordioso, no, no, es Dios proveyendo para ti, Ujú. Es por su compasión. Y su total. compasión se expresa a través de la iglesia. Y ahí notamos otro detalle interesante en el texto. Jesús le da a los discípulos el desafío: denles ustedes de comer. Y ellos se frustran. Dice, ¿y cómo vamos? Ya has pedido demasiado, Jesús. Nosotros tenemos hambre y tú quieres que damos a toda esa gente. Y para mí hay otro, no quiero llamarlo insulto, no tengo la palabra, pero es como si fuera un insulto de Jesús, no lo es. ¿Qué es la profesión de la mayoría de ellos? Pescador. Son pescadores. Su trabajo es dar comida a las personas. Si hay alguien Ajá. que puede proveer comida gratuita sin tener que comprarlo, es aquel que trabaja en proveer los peces, ¿verdad? Y ellos no tienen sus propios peces, sino que los peces vienen de otro. Bueno, por los otros textos, porque aquí solo dice tenemos. Sí, pero es importante eso porque para mí muestra también que no hay diferencia, ¿verdad? Porque mira, la solución de los discípulos es despide a la gente para que ellos vayan al campo y Ajá. entonces compren algo de comer. Pero Ujú, Jesús está mostrando, no hay diferencia. Ellos ujú, podrían ir a la aldea, ciertamente, pero yo también, yo soy el que provee, ¿no? ujú, Es como, ujú, ¿qué hay de diferencia entre ir a la aldea a comprar o quedarse con Jesús? Ninguna. Él es el que provee, Él es el que trae todas las cosas. Sea que fue otra persona que cosechó las frutas o cualquier cosa, de todas formas viene de la mano de Dios. De todas formas viene de la mano de Jesús. Hay también otra conexión aquí geográfica que ahora tenemos que apoyarnos un poco en la tradición para este punto, pero para mí es fascinante. Una de las cosas que no entendía del texto, pero por haber visitado el sitio,
es la cercanía de los eventos importantes al inicio y al final de la historia. Entonces, este lugar donde por la historia de la iglesia y también por algunos otros factores, donde pensamos que sucedió ese milagro, es, pero cerquita a donde Jesús los llamó los discípulos. Estamos hablando de un camino de 2 minutos de distancia, de donde llamó los discípulos y donde alimenta a los 5,000. Ahora, al final del ministerio de Jesús, hay este famoso desayuno en que Jesús sirve a los discípulos, y es ahí, ese está en Juan, ¿verdad? Ahí que él le dice a Pedro, alimenta mis ovejas. Es en el mismo lugar. Entonces tenemos tres eventos en el mismo lugar, el mismo aldea, el mismo nada de la orilla. El llamado de los discípulos, y cuando pescaron la pesca milagrosa la primera vez, alimentación de los 5,000, otro milagro de comida en abundancia, y al final Jesús sirviendo a los discípulos, otro pesca milagrosa, y que Jesús le da la carga de ir a lo mismo que hace aquí, alimentar, cuidar las ovejas. Y otra vez motivado, no porque los discípulos son tan buenos que Jesús quiere que ellos lo sigan, sino porque Él ve las ovejas y dice, estas ovejas necesitan pastores. Entonces, ustedes son asignados porque las ovejas necesitan lo que yo tengo que dar. Fascinante. Sí. Y algo también que muestra un poco esa historia es que, creo que tú lo mencionaste una vez, Pastor James, que se ve también en la historia del buen samaritano, que cuando se imparte misericordia, siempre hay algo que dar, siempre hay algo que uno va a perder, ¿no? Ajá. Y eso es algo allí en esta historia, porque ellos dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a comprar? ¿Quiere que vayamos a comprar para darle a comer? Eso cuesta un montón, ¿no? Y Jesús le dice, bueno, vayan a ver cuántos panes tienen ustedes. Es decir, tenían algo, pero quizás pensaban que no era suficiente. Uh-huh. Y creo que cuando uno habla de misericordia, uno tiene que estar pensando también que hay algo que va a perder, que hay algo que va a dar, que no va a estar igual que como comenzó las cosas, pero al fin y al cabo, Dios va a seguir proveyendo para todo. Sí, sigue predicando, Gustavo, porque lo que estás diciendo es algo que yo necesito oír siempre. Mira, hace pocos versículos, Jesús envió a los discípulos al mundo sin nada. ¿Recuerdan eso? Fueron enviados y no los dio a los herramientas, parece. No tienen espadas, no tienen dinero. ¿Cómo van a cumplir su misión? Nosotros somos enviados como pastores a alimentar las ovejas. Y el Señor Jesús no me dio a mí poderes mágicos. Yo no tengo como una inteligencia súper. No nos ha dado. Bueno, eso es discutible. Debatible. No nos han dado poderes extras ni recursos extras. El único herramienta que nos ha dado es esto. Si tenemos que tomar inventario de lo que tenemos, esto es. Ajá. Y lo demás se puede perder, ¿verdad? Claro. Hasta el bautismo y la Santa Cena, que son los herramientas más preciosos, dependen totalmente de la palabra. Claro, el pan y el vino no son nada sin la palabra comprendida del Señor. Agua no es nada sin que sea con la palabra de Cristo. Tenemos todo lo que necesitamos, todo lo que necesitamos y más para que la gente quede satisfecho. Pastor Anthony, tú querías hablar algo de esta última parte también, si recuerdo.
de ser satisfecho, de la suficiencia de este servicio. Claro, en el relato se fijaron como con lo que sobró del pan y los pescados llenaron 12 cestas. Sobró, ¿verdad? Así mismo es con la misericordia de Dios. Él es súper abundante con sus dones del Evangelio. Nos da más que suficiente gracia que sobra, gracia sobre gracia. No solo es completo, ¿verdad? Su misericordia, Él satisface nuestras necesidades tanto de cuerpo y de alma, sino que lo hace de una manera abundante. Y así mismo es con nuestro Señor. Él nos colma de bendiciones. Demos gracias a Él por eso. Muy bien. Vamos a dejar entonces que este sea suficiente. Espero que ustedes, nuestros queridos oyentes, también quedan satisfechos. Hay mucho más que se puede hablar sobre este texto. Siempre cuando estudio la Biblia, siento que estoy volando demasiado rápido. Y mientras más me demoro, más siento que estoy volando, porque cada palabra se puede exprimir y encontrar las riquezas que hay ahí. Pero el tiempo sí nos va volando, entonces vamos a cerrar. Invito al pastor Gustavo a cerrarnos con unas palabras y una oración. Sí. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres quien te preocupa por nosotros, aún sin nuestra oración por el pan de cada día. Tú en tu misericordia provees lo que nuestro cuerpo y nuestra alma necesitan. Ayúdanos a reconocer cada una de las cosas que recibimos, materiales y también en tu palabra, que viene de parte tuya, porque tú eres un Padre que se preocupa por nosotros, tus hijos, y que jamás nos vas a dejar ni soltar porque nos amas. Quédate con todas las personas durante este tiempo difícil, especialmente aquellos que están enfermos. Guarda a las familias que han perdido seres queridos y bendice a todos nosotros mientras guardamos este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén, gracias. Muchas gracias. Nos vemos a todos en la próxima. Cuídense, amigos. Un abrazo, chao.